La coartación longitudinal impide que la articulación del codo en extensión se disloque cuando se ejerce una fuerza hacia abajo, como por ejemplo cuando queremos levantar un objeto muy pesado en extensión o cuando nos caemos y el brazo también está en extensión. Los componentes que dan la resistencia a la tracción longitudinal son los ligamentos colateral radial y cubital. Aparte tenemos los principales que son el tríceps braquial, el bíceps braquial y el coracobraquial. Sin embargo, también participan los del antebrazo, que es el braquio radial, los epicónilos, que son los extensores de muñeca, y los de la epitrocleares, que son los flexores de muñeca. La cabeza del radio es la que se encarga de recibir las presiones longitudinales. Por ejemplo, al realizar una flexión de pecho, al recibir tanta fuerza, esta cabeza puede fracturarse, causando lo que es el síndrome de Essel-Lopestri, que es la dislocación de la articulación radiocubital distal por la afección de la cabeza del radio. Esto se puede dar no únicamente por la fractura, sino por la compresión o estirpamiento. Para que exista una mayor coartación del codo, este debe ser en flexión de 90 grados, teniendo mayor eficacia los músculos coracobraquial y bíceps braquial. La pronosupinación es un movimiento de rotación del antebrazo en torno al eje longitudinal. Se da en dos articulaciones de tipo anartrosis. La articulación radiocubital proximal, esta pertenece anatómicamente a la articulación del codo. La articulación radiodistal, esta difiere automáticamente de la articulación radiocarpiana. La dinámica de la articulación distal, el cúbito permanece fijo y solo el radio es móvil. El eje de la pronosupinación pasa en la mano por el borde del quinto dedo. Cuando se hace la rotación longitudinal, que es esta, solo hay una consecuencia, que es la presencia del segundo hueso, que es del radio, que soporta por sí solo a la mano y gira alrededor del primer dedo. El cúbito, gracias a dos articulaciones radiocubitales. Las condiciones para medir la pronosupinación. La pronosupinación solo puede medirse con el codo flexionado 90 grados pegado al cuerpo. Con el codo flexionado 90 grados, la posición anatómica o posición intermedia, o también la posición cero, determinado por la posición del pulgar hacia arriba y la palma de la mano hacia adentro. No es pronación ni supinación. A partir de esta posición intermedia se miden las amplitudes de los siguientes movimientos de la pronosupinación, que es la posición de supinación. Se realiza cuando la palma de la mano se dirige hacia arriba con el pulgar hacia afuera. La posición de pronación se realiza cuando la palma de la mano mira hacia abajo y el pulgar hacia adentro. Al momento de realizar las anteriores posiciones, el antebrazo y la mano están alineados. La mano en posición intermedia, paralela al eje sagital. Cuando la mano está en posición de supinación, se sitúa en el plano horizontal. Entonces su amplitud es de 90 grados. La mano en posición de pronación apenas alcanza el eje horizontal. Su amplitud de movimiento de pronación es de 85 grados. La utilidad de la pronosupinación es uno de los más importantes, ya que es indispensable para la alimentación, el aseo, de la mano. Este control nos permite la colocación de la mano para alcanzar un objeto y llevarlo a la boca. Es indispensable, como les dije, para la alimentación, la función del aseo, desempeña un papel esencial en todas las acciones de la mano y en particular durante el trabajo. La mano puede sujetar la bandeja o un objeto en supinación, o bien comprimir un objeto hacia abajo, o apoyarse en pronación. Como van a ver aquí, nos permite apoyarnos cuando la mano está en pronación.
También permite realizar un movimiento de rotación en las presas de entradas rotativas, como cuando se utiliza un destornillador en el que el eje del utensilio coincide con el eje de pronosupinación. Pronosupinación modifica la orientación de la herramienta a través del mecanismo de la rotación cónica. Cuando tienes un martillo, en este momento no tengo un martillo, haces un movimiento cónico de modo que el martillo golpea el clavo. La articulación radiocubital proximal es una trocoide. Por lo tanto, está constituida por dos superficies más o menos cilíndricas. Comenzando por las partes, hablaremos de la cabeza radial, que es el contorno cilíndrico. Seguida de esta, en su cara superior, se localiza una superficie cóncava, llamada la cúpula radial. En esta se articula con el cóndilo humeral. Siguiendo con sus partes, hablaremos del anillo ostofibroso y la pequeña cavidad sigmoidea del cúbito, que más adelante podremos verla a mejor detalle. La cavidad sigmoidea del cúbito tiene una parte llamada cresta romana y el ligamento anular, que se puede ver en esta parte. Este ligamento es una banda insertada en los bordes anterior y posterior. Seguido de esto, si lo cortamos, y separamos los segmentos, podremos ver el ligamento cuadrado y de igual manera podremos ver la cavidad sigmoidea del cúbito y la cresta roma. El ligamento cuadrado, al ser un ligamento, es una banda fibrosa que se inserta en el borde inferior de la cavidad sigmoidea del cúbito y en la base del contorno interno de la cabeza radial. Lo conectamos y así se vería desde abajo. La epífisis distal del radio conforma dos superficies articulares. La primera, que se localiza en la porción inferior, es la cavidad glenoide radial con su fosita escafoides, donde se va a insertar el hueso de la mano llamado escafoides. Seguido de este se encuentra la fosita semilunar. De igual manera se articulará con el hueso semilunar que se encuentra en la mano. La segunda superficie que conforma la epífisis distal del radio está conformada por la cavidad sigmoidea del radio, que se ubica entre la rama de desdoblamiento del borde interno del hueso. En este caso sería este círculo de aquí. En su borde inferior, como tal se ve, se encuentra el ligamento triangular situado en el plano horizontal. Este ligamento a su vez es un medio de unión y una superficie articular. El ligamento triangular es muy importante dentro de la articulación, ya que este soporta una de las fuerzas importantes que puede ser la tracción, que es el estiramiento en forma horizontal. Además de eso, la decompresión, que es la fuerza vertical que se ejerce sobre el mismo. En este ejemplo sería fuerza vertical. Y el descizallamiento, el cual es muy fácil de explicar al doblar el ligamento. Gracias. Esta función la completa el ligamento anterior de la articulación radiocubital distal, que está representado en verde.
Pero hay dos articulaciones nuevas que tienen una función que han visto la luz recientemente. Como primera es la expansión palmar del ligamento anular dorsal del carpo, que se puede representar en rojo. Y segundo, que es el tendón del músculo extensor cubital del carpo, que está representado por el sorbete. Estos elementos constituyen lo que se denomina la encrucijada fibroaponeurótica interna de la muñeca. Podemos representar gráficamente dos estructuras dentro de nuestro cuerpo. La primera es el tendón del músculo externo cubital del carpo, representada en morado, que termina en la base del meñique, y el ligamento anterior de la articulación radiocubital distal. Gracias. Yo les voy a hablar de por qué tenemos dos huesos y no solo uno en el antebrazo. Si únicamente tuviéramos un solo hueso en la parte proximal, esta articulación se volvería en artrosis. Al momento de que tenemos varios movimientos, causaría un fuerte cizallamiento en todas las estructuras, que esto sería, puede ser músculos, tendones, vasos, arterias. Los tendones se acortan al momento de realizar lo que son rotaciones. Estas rotaciones son los movimientos de pronosupinación. ¿Ya? Al momento que realiza un trayecto mucho más largo el tendón, lo que causa es una pseudocontracción a nivel de la mano, que es una falsa contracción. Esta falsa contracción lo que pasa es que impide el desplazamiento correcto de los músculos flexores y extensores del carpo. Estos músculos son extrínsecos, entonces lo que pasa es la disminución de la fuerza y el volumen de todos estos músculos. Al momento de tener dos huesos, primeramente el radio se encuentra por fuera del cúbito, manteniendo lo que es el valgo fisiológico. Esto nos ayuda a poder llevar mucho más fácil lo que es la mano hacia la boca o hacia distintas partes, mucho más fácil. Ya. Al momento de realizar lo que son los movimientos de pronosupinación, lo que va a suceder aquí es que el músculo, los tendones ya no se van a enrollar en el hueso, ya que el radio lo que va a realizar es un movimiento de sobreponerse en el cúbito. Lo que va a realizar el tendón o el músculo es únicamente un acompañamiento al hueso. Esto ya no va a suceder, lo que no va a suceder es la pseudocontracción que se mencionó antes, y tampoco se va a perder el volumen y la fuerza de los músculos extrínsecos de flexión y extensión de muñeca.